Buenas noches, mi nombre es Ariana Espaudo, estoy en la Universidad Técnica Particular de Loja y para nuestro proyecto de vinculación del Practicum 1 de Servicio Comunitario nos ha sido asignado el tema de violencia de género digital, del cual conversaremos un poco el día de hoy. La violencia de género digital es un problema que ha crecido rápidamente en los últimos años, debido al fácil acceso a los medios electrónicos y la perpetuación de conductas machistas y abusivas en estos medios. Solo en Ecuador existieron 7.631 denuncias por violación a la intimidad entre 2014 y 2019. Y según Guillén, especialista en violencia de género, el 73% de las mujeres han experimentado ciberviolencia. Entrando a las definiciones generales, tenemos la definición de violencia de género, que es cualquier acción o conducta basada en el género que cause o no muerte, daño y o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, ginecobstétrico o digital a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Enfocándolo en violencia de género digital, hablamos que es un tipo de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión llevado a cabo mediante el uso de TICs, que son tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo celulares, correo electrónico, redes sociales, etc. Esto abarca repercusiones en el ámbito físico, psicológico, sexual y económico. ¿Cuáles son los tipos de violencia de género digital? Empezamos con la pornovenganza, que es la difusión de material visual, audiovisual o cualquier otro tipo de medio digital con contenido íntimo explícito que se generaron dentro del ámbito privado, sin el consentimiento de la persona representada. Aquí voy a hacer una pequeña pausa de aclaración. Usualmente cuando se utiliza el término porno venganza es importante recalcar la parte de venganza, ya que como ha sido grabado dentro del ámbito privado, suele ser por parte de alguna pareja sexoafectiva que luego de una ruptura o algún altercado publica este tipo de contenido. Sin embargo, también pueden ser hackers o personas desconocidas que puedan acceder a este tipo de información y lo difundan sin consentimiento. También tenemos la sextorsión, que es un tipo de extorsión en el que se coerce y amenaza a la víctima con la difusión de imágenes con el fin de obtener algo a cambio, así no sea para lucrar. Por ejemplo, puede ser para pedir favores sexuales o como modo de amenaza para que la víctima no tenga opción de hacer otras cosas en el caso de que sea una persona cercana a ella en la vida real, lo cual suele ser el caso. También tenemos el doxing, que es la difusión de información de identidad o privada en Internet sin consentimiento de la víctima, de una forma que la pueda poner en peligro. Por ejemplo, su dirección. Esto es sumamente peligroso. Tenemos el hostigamiento, que recientemente fue tipificado, que consiste en molestar, perturbar de forma insistente o reiterada a través de cualquier medio tecnológico o digital con la intención de causarle daño a su integridad física o sexual. Esto puede incluir mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas, es cualquier tipo de insistencia por medios digitales que no dejan tranquila a la víctima. También tenemos el hacking, que es el acceder sin consentimiento a dispositivos o cuentas de redes sociales, correos, entre otros, para intimidar, extorsionar, manipular o tomar información personal. Muchas veces estas personas se adueñan de las contraseñas y aquí también puede entrar el delito de suplantación de identidad cuando se hacen pasar por la víctima y publican contenido de forma no autorizada. También tenemos los discursos de odios, son agresiones, amenazas y afirmaciones de discriminación a grupos vulnerables que perpetúan estereotipos y lenguaje ofensivo.
Aquí aplica una interseccionalidad en cuanto a las minorías afectadas, ya que no solo es a las mujeres, sino con mucho más énfasis en las mujeres activistas feministas y las mujeres partes de la comunidad LGBT, como lesbianas, bisexuales o mujeres trans. También tenemos los ataques a la libertad de expresión, son actos dirigidos a silenciar o invalidar a una persona por motivo de su género. Usualmente se da en contra de personas activistas, políticas o periodistas a través de denuncia y censura colectiva, comentarios desvalidantes, entre otros. Esto se puede dar muchas veces en redes sociales por los reportes masivos que quitan la cuenta a alguien y están atropellando su derecho de libertad de expresión y de denunciar este tipo de situaciones. También tenemos el grooming en línea, que es cuando un adulto contacta con intención depredadora a un niño, niña o adolescente, generalmente usando una identidad falsa, haciéndose pasar por un menor de edad, para entablar confianza o normalizar contenido sexual con la intención de abusarlos en persona. ¿Por qué se hace la aclaración de grooming en línea? El grooming en general se refiere al tipo de comportamiento en el cual el adulto baja las defensas del niño y entabla esta relación de confianza y de secretismo, que es la base para el posterior abuso, para que el niño no lo vea de tal forma, sino es algo mucho más sutil, donde hay muchísima manipulación y es muy frecuente que esto pase en línea. ¿Cuáles son los derechos digitales en Ecuador? Como contexto, tenemos las garantías de derechos en la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 16 está el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa por cualquier medio y forma, y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. En el artículo 66, numeral 3, literal A, tenemos el derecho a la integridad personal, que es física, psíquica, moral y sexual. Y en el apartado 3B está que el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, en el que el Estado toma medidas de prevención, eliminación y sanciones de toda forma de violencia, en especial contra las mujeres, niños y adolescentes. También tenemos la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que está en vigencia desde 2018. En su artículo 10 se ha añadido como tipo de violencia de género la violencia sexual digital, que es toda acción que implique principalmente la vulneración o restricción del derecho a la intimidad, rechazada contra las mujeres en el entorno digital a través de cualquiera de las tecnologías de la información. Y en su artículo 25 está el promover en todas las instituciones educativas la implementación de campañas de educación y promoción de igualdad de género y respeto hacia la libertad sexual de la mujer, educación sexual y socioemotiva con expertos y expertas, educación cívica digital para promover un uso más positivo y consciente de las plataformas digitales. Esto dentro de los compromisos. En cuanto a las reformas que se han hecho en el Código Orgánico Integral Penal, también conocido como COIP, está en el artículo 103 de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, se añade también que aquí se incluyan el contenido de origen extranjero desconocido. En el artículo 166 de acoso sexual se modifica el tipo penal del acoso sexual y se aumenta la definición de ciberacoso. En el artículo 169 de corrupción de niños, niñas y adolescentes, se incluye a quien permita el acceso o exposición intencional a contenido nocivo sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio. Y en el artículo 170 y 171, que son de abuso sexual y violación respectivamente, se impondrá el máximo de la pena en caso de que estos delitos sean grabados o transmitidos por medios digitales. Se tipifica el hostigamiento y la extorsión sexual
y se aumentan las contravenciones de acoso escolar académico, toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier acto de maltrato psicológico por cualquier medio, incluyendo las TICs. ¿Cuáles son las problemáticas? Se están vulnerando los derechos de muchas mujeres en cuanto a la seguridad en los espacios en línea, ya que allí continúan el machismo y el acoso. Según informes de la Fiscalía, en 2019 el 90% de los casos de violencia digital quedaron impunes y las cifras de perpetuación se han multiplicado debido a la pandemia del COVID-19. La violencia de género digital pone en especial riesgo a los niños, niñas y adolescentes. También son un blanco más buscado las personas dentro de la comunidad LGBT o activistas feministas. La violencia de género digital es con frecuencia una extensión de la violencia de género física o psicológica, es decir, es otro medio utilizado por los agresores, allegados a las víctimas. Entre las causas está la hipersexualización de la mujer, ya que en la era del Internet se ha disparado el uso de pornografía debido a su conveniente acceso, que se da a edades cada vez más tempranas. Esto conlleva a una visión no realista del sexo y una fetichización de la mujer como tal, estableciendo patrones machistas y dañinos en las mentes jóvenes. Además, no solo existe material pornográfico grabado con actores, sino que muchos son amateurs, publicados por usuarios, en el que muchas veces no se puede saber si hay el conocimiento, el consentimiento de quienes están representados, entrando al tema de la difusión digital de abuso sexual y de la pornovenganza. Esta última no solo se da en este tipo de sitios, sino en redes sociales, donde puede llegar al círculo social de la víctima o entre medios privados como grupos de WhatsApp. También tenemos el anonimato y algoritmo para la violencia estructural. Los medios digitales han facilitado la expansión de la violencia en la comodidad del anonimato, en el que se crea un espacio donde muchos internautas confunden la libertad de expresión como carta blanca para discursos de odio y acoso. Es importante recalcar la creación de comunidades de individuos con pensamientos afines, gracias a los algoritmos de contenidos, que se dedican a ridiculizar el movimiento feminista, desacreditan a mujeres y comunidades vulnerables y perpetúan el machismo. Por ejemplo, tenemos los movimientos de ultraderecha y los incels. Pero es importante recalcar que la violencia de género digital es una extensión de la violencia de género y es igualmente dañina y peligrosa. Está basada en el patriarcado, en la relación de desigualdad de poder del hombre y la mujer en la sociedad y el cómo aún se sigue tomando a la mujer meramente como objeto sexual o algo que se debe controlar. ¿Cuáles son los efectos físicos y psicológicos en la víctima de violencia de género digital? Tenemos el sentimiento de estar bajo control y amenaza, la restricción de su libre movimiento y disrupción de sus hábitos, creando mecanismos de protección, la paranoia y dificultad en confiar en terceros, se genera un aislamiento, culpabilidad, ansiedad o depresión, autolesiones o conductas autodestructivas que pueden incluso llegar al suicidio. Vulnerabilidad ante más acoso de personas diferentes al agresor por el alcance que tienen estas imágenes en Internet. La pérdida de autoestima y autoconfianza, que pueden llegar a afectar el desempeño laboral o escolar, sumado al posible acoso percibido en estos lugares. Y sexualmente, la víctima se culpará y podría caer en conductas de restricción excesiva o hipersexualización, ya que realmente es un trauma igual de importante la violencia de género digital, eh, que puede generar estas respuestas de trauma. Y en cuanto a los efectos socioeconómicos, la víctima puede ser señalada y la gente alrededor puede responsabilizarla por el delito o incluso juzgar su carácter moral y plantear especulaciones de su dignidad, como el victim blaming y slut shaming, en que escuchamos muchas frases como se lo buscó o ella ya sabía lo que iba a pasar, es porque esta chica es así. Puede ser aislada por estos juicios emitidos por otras personas y
quedarse sin una red de apoyo, que es fundamental en esos momentos, y puede ser revictimizada durante el proceso de denuncia o de acceso a la justicia. En el caso de la extorsión, puede perder dinero y bienes para poder tratar de mantener a salvo su integridad o puede sufrir repercusiones económicas indirectas en caso de que la priven de apoyo financiero cuando hablamos de menores o que pueda perder su trabajo debido a esta situación. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el gobierno? Tenemos la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, está en vigencia desde 2018. Y aquí también se reconoce la violencia de género digital. En el artículo 39.1, que son las atribuciones especiales de las entidades nacionales, está el establecer acciones preventivas para la violencia sexual digital y otros tipos de violencia digitales, hacer recomendaciones a las autoridades competentes que fortalezcan la normativa penal y civil para asegurar las sanciones de este tipo de delitos, promover y difundir información de prevención, desarrollar acciones coordinadas interinstitucionales y multidisciplinarias para atender y dar seguimiento a las víctimas. La Defensoría del Pueblo ha exhortado al cumplimiento de esta ley. Con perspectiva a la pandemia del COVID-19, poder fortalecer los mecanismos de alerta temprana, incluyendo medios alternativos de denuncia debido a las limitaciones actuales, el crear protocolos de atención efectiva para víctimas que puedan aplicarse dentro de la emergencia sanitaria, fortalecer la respuesta de instituciones y su personal en temas de violencia de género y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para implementar medidas de protección. En conclusión, es muy importante conocer los tipos de acoso digital que existen para poder tomar medidas preventivas y saber identificar las señales. Es esencial poder construir redes de apoyo para las víctimas, no echándoles la culpa ni revictimizándolas, que las autoridades competentes puedan tratar estos casos con la debida seriedad, ya que aun cuando están estipulados en la ley, todavía desafortunadamente falta procesarlas y ponerlas en práctica, como todas las que vimos en las estadísticas que han quedado impunes, y que mediante la educación con perspectiva de género se pueda prevenir ese tipo de violencia y se pueda crear un medio digital más seguro para todos, incluyendo las mujeres, niños y adolescentes.